Falta de remordimiento o culpa. Los psicópatas muestran una increíble falta de interés o culpa por los devastadores efectos que sus acciones tienen en los demás. Frecuentemente lo admiten sin tapujos. No tienen sentimientos de culpa. No se arrepienten en absoluto del dolor y la destrucción que han causado y afirman que no hay razón para preocuparse. Cuando se le preguntó a uno de nuestros sujetos si se arrepentía de haber golpeado a una de sus víctimas de robo, que tuvo que pasar 3 meses en el hospital a causa de las heridas, respondió: sé realista, él se pasa unos meses en el hospital y yo me pudro aquí. Solo le corté un poco. Si hubiese querido matarle, le habría rebanado el cuello. Así soy yo. Le di un respiro. Cuando se le preguntó si se arrepentía de cualquiera de sus delitos, dijo: no me arrepiento de nada. Lo que está hecho, hecho está. Debe de haber alguna razón para que lo hiciese. Y eso es todo. Antes de que lo ejecutasen, el asesino en serie, Ted Bundy, habló de sus sentimientos de culpa en varias entrevistas con Stephen Michaud y Hugh Aynesworth. Cualquier cosa que haya hecho en el pasado no me preocupa. Intenté tocar el pasado. Intenté hacer algo con el pasado. No es real. Es solo un sueño. El sueño del que hablaba Bundy consistía en casi 100 jóvenes muertas. No solo se evadía de su pasado, sino que además había acabado con el futuro de sus jóvenes víctimas una por una. Culpabilidad, repetía en la cárcel. Eso es un mecanismo que usamos para controlar a la gente. No es más que una ilusión. Se trata de un mecanismo de control social y es muy insano. Nos perjudica seriamente. Y le aseguro que hay muchas otras maneras de controlar nuestra conducta que ese increíble uso de culpabilidad. Por otro lado, los psicópatas a veces verbalizan cierto remordimiento, pero después se contradicen con sus acciones o incluso con declaraciones posteriores. Los criminales en la cárcel aprenden muy pronto que remordimiento es una palabra muy importante. Cuando se le preguntó a un joven interno si había tenido remordimientos después de cometer un asesinato, nos respondió: sí, seguro tengo remordimientos. Cuando se le preguntaron más detalles sobre ello, admitió que no se sentía mal por dentro. En otra ocasión, me quedé sin habla ante la pervertida lógica de un recluso que decía que su víctima de asesinato se había beneficiado de su acción porque había aprendido una dura lección sobre la vida. Otro interno hablaba sobre un hombre al que había matado en un bar. Lo asesinó tras discutir quién pagaba la cuenta. Él tuvo toda la culpa, nos dijo. Cualquiera podía haber visto que esa noche yo no estaba de buen humor. Quería fastidiarme. De todas formas, el tipo no sufrió. Una puñalada en una arteria es la manera más fácil de morirse. La falta de remordimiento o culpa de los psicópatas está asociada con una notoria habilidad para racionalizar su conducta y así zafarse de la responsabilidad de sus acciones. Prácticamente, en todos los casos, causan aflicción a sus familias, amigos, compañeros y, por supuesto, a sus víctimas. Pero ante esta evidencia, presentan excusas y, en algunos casos, niegan que haya sucedido nada. Jack Abbott alcanzó cierta notoriedad en los noticieros cuando el escritor Norman Mailer le ayudó a la publicación de su libro, En el vientre de la bestia, Cartas desde la cárcel. Abbott no solo alcanzó la fama por la colaboración de un conocido novelista y político, sino que también consiguió salir de la cárcel.
Poco después de conseguir la libertad provisional, Abbott tuvo un altercado con un camarero en Nueva York que le pidió que abandonara el restaurante. Abbott se negó y los dos acabaron peleándose en la calle. El resultado fue que Abbott acuchilló al camarero. Richard Adam, que murió poco después a causa de las heridas, en A Current Affair, un programa de actualidad de aquella época, le preguntaron si sentía remordimiento. Creo que esa no es una palabra correcta. Remordimiento implica que uno ha hecho algo mal. Si le he apuñalado yo, es que fue un accidente. Abbott fue condenado por el crimen y enviado de vuelta a la cárcel. Algunos años después, la esposa de Adam le denunció por la vía civil y Abbott se defendió a sí mismo. Richie Adam, la viuda de la víctima, describió cómo la trató Abbott en el estrado. Me dijo que lo sentía y acto seguido, de repente, me insultó. Todo el mundo en la sala sabía que me habían condenado injustamente, dijo Abbott al entrevistador de televisión. Con respecto a sus sentimientos conscientes sobre aquel incidente, debemos sacar conclusiones a partir de sus comentarios. No sufrió, fue una herida limpia. Después se refirió a la vida personal del propio Richard Adam. No tenía futuro como actor, lo más seguro es que hubiese acabado dedicándose a cualquier otra cosa. The New York Times, el 16 de junio de 1990, informó de que Abbott le había dicho a Richie Adam que la vida de su marido no valía ni un centavo. A pesar de ello, la viuda ganó el pleito y se le concedió una indemnización de más de $7 millones. En muchos casos, cuando los interrogan, los psicópatas hablan de pérdida de memoria, amnesias, bloqueos, personalidad múltiple y locura temporal. Por ejemplo, existe una conocida película sobre Kenneth Bianchi, uno de los extraños de la colina de Los Ángeles, que pretende hacernos creer de forma patética que Bianchi tenía personalidad múltiple. Aunque a veces un psicópata admita haber llevado a cabo actos delictivos, minimizará en gran medida o incluso negará las consecuencias de los mismos en los demás. Un interno con una puntuación elevada en el Psychopathy Checklist decía que sus crímenes habían tenido en realidad un efecto muy positivo sobre sus víctimas. Al día siguiente leía sobre alguna de mis travesuras en el periódico, un robo o una violación. Había entrevistas con las víctimas, salían sus nombres en el periódico. Las mujeres decían cosas bonitas sobre mí, que era muy educado y considerado y muy meticuloso. No me pasaba con ellas. Ya me entiende, algunas hasta me daban las gracias. Otro sujeto encarcelado por allanar y desvalijar 20 casas dijo: claro que robé todo lo que pude, pero vamos, esos tipos tenían aseguradas hasta las pestañas. Nadie salió herido, nadie sufrió. ¿Cuál es el problema? De hecho, les estoy haciendo un favor dándoles la oportunidad sobre cobrar el seguro. Sacaron más del seguro de lo que valía la basura que yo les robé. Siempre pasa igual. En un giro irónico, los psicópatas se ven a sí mismos como las víctimas reales. Al final fui yo el gilipollas, el chivo expiatorio. Cuando me miro me veo a mí mismo más como la víctima que como el agresor. Esas son palabras de John Wayne Gacy, un psicópata asesino en serie que torturó y asesinó a 33 hombres adolescentes y enterró sus cuerpos en el sótano de su casa. Hablando de esos asesinatos, Gacy se retrata como la víctima 34. Yo soy una víctima más. Fui engañado durante toda mi infancia. Se preguntaba a sí mismo si habría alguien en algún lugar que pudiese entender qué dolor causa ser John Wayne Gacy. Peter Maas escribió un libro sobre Kenneth Taylor, psicópata y dentista de profesión. En su luna de miel le dio una paliza a su mujer y más tarde la mató a golpes. Maas asegura que éste le confesó: la amaba tan intensamente, la he hecho mucho de menos.
Lo que ocurrió fue una tragedia. He perdido a mi amante y a mi mejor amiga. ¿Por qué nadie entiende por lo que estoy pasando? Falta de empatía. Muchas de las características que muestran los psicópatas, especialmente su egocentrismo, la falta de remordimientos, las emociones superficiales y la proclividad al engaño, están estrechamente asociadas a una profunda falta de empatía o capacidad para construir un facsímil mental y emocional de la otra persona. Parecen incapaces de ponerse en la piel de los demás, excepto en un sentido puramente intelectual. Los sentimientos de los demás no son de su interés. En algunos aspectos, son como los androides de ciencia ficción. No tienen emociones, son incapaces de imaginar las experiencias humanas reales. Un violador que apuntaba muy alto en el Psychopathic Checklist confesó que le costaba empatizar con sus víctimas. Están asustadas, pero mira, no lo entiendo del todo. Yo también he estado asustado y no era tan desagradable. Los psicópatas ven a la gente como meros objetos que les pueden dar gratificaciones. El débil y el vulnerable, de quienes se ríen más que otra cosa. Con sus objetivos favoritos, en el mundo del psicópata no existe el meramente débil, escribió el psicólogo Robert Rivers. El que es débil también es un imbécil. Esto es alguien que pide que le exploten. Qué pena, qué mala suerte, dijo irónicamente un joven recluso cuando le dijeron que el chico al que había acuchillado en una pelea de bandas había muerto. E inmediatamente prosiguió, cada vez más explícito. No me vengan con esa mierda. Este pequeño cerdo ha tenido lo que se merecía. Y no me preocupa en absoluto, como puede ver, e hizo un gesto hacia los policías que le interrogaban. Ya tengo mis propios problemas aquí. Para sobrevivir tanto física como psicológicamente, algunos sujetos normales desarrollan un grado de insensibilidad considerable hacia grupos de personas específicos. Por ejemplo, los médicos que son demasiado empáticos con sus pacientes no tardan en sentirse abrumados y su efectividad como profesionales disminuye. Para ellos es conveniente generar cierta insensibilidad hacia un grupo específico de personas. De la misma forma, los soldados, gángster y terroristas son entrenados, con mucha efectividad, como ha demostrado la historia una y otra vez, para ver al enemigo como menos humano de lo que es, como un objeto sin vida interior. Los psicópatas, sin embargo, nunca muestran una falta de empatía general con respecto a los derechos y al sufrimiento tanto de los miembros de su familia como de los extraños. Si mantienen sus vínculos con sus esposas e hijas, es solo porque los ven como posesiones, como sus aparatos de música o sus coches. La verdad es que es difícil evitar llegar a la conclusión de que algunos psicópatas están más preocupados por el funcionamiento de su coche que por sus seres queridos. Uno de nuestros sujetos dejó que su novia abusase de su hija de 5 años porque me tenía harta. Ya no podía practicar más sexo esa noche. A esa mujer le costaba entender por qué las autoridades le habían quitado a su hija. Me pertenece a mí, su bienestar es asunto mío. De todas formas, no protesto mucho más. Ciertamente, no tanto como cuando le embargaron el coche, durante la visita de la custodia por no haber pagado las multas de tráfico. Debido a su incapacidad para apreciar los sentimientos de los demás, algunos psicópatas son capaces de una conducta que la gente normal encuentra no solo horrible, sino también desconcertante. Por ejemplo, pueden torturar y mutilar a sus víctimas con la misma actitud con la que nosotros trinchamos el pavo el día de Acción de Gracias. Sin embargo, excepto en las películas y en las novelas, muy pocos psicópatas cometen ese tipo de crímenes, aunque siempre se trata de acciones devastadoras para sus víctimas. Desangrar parasitariamente las posesiones, los ahorros y la dignidad de los demás. Hablar y tomar todo lo que quieren de una manera agresiva. No preocuparse por las necesidades básicas de su familia, ni de su bienestar físico ni emocional. Mantener relaciones sexuales impersonales y triviales sin freno, etc.
Connie tiene 15 años y se halla entre la infancia y la edad adulta. A veces en un solo día va y viene varias veces de niña a mujer. Es virgen, pero ya ha sintonizado con su incipiente sexualidad como si de una melodía familiar se tratase. Un caluroso día de verano, su familia la deja sola en casa, y un extraño acude a la puerta, un extraño que dice haberla estado observando. «Yo soy tu amante, cariño», le dice. «Todavía no sabes qué es eso, pero pronto lo sabrás. Lo sé todo de ti. Yo te mostraré cómo es eso. Siempre soy muy cariñoso la primera vez. Te cogeré tan fuerte que no pensarás en escaparte ni hacer ver que no te gusta porque te darás cuenta de que no puedes resistirte. Y estaré dentro de ti. ¿Dónde está tu secreto? Tú me lo entregarás y me amarás». Ella responde: «Voy a llamar a la policía». Sin poder evitarlo, se le escapa un taco y hasta eso suena forzado. Pero un segundo después ya está sonriendo de nuevo. Ella mira su extraña sonrisa. Es como si sonriese una máscara. Toda su cara es una máscara. Pensó desde la coronilla hasta el cuello. «Así es, cariño. Sal afuera y daremos un paseo en mi coche. Pero si no sales ya, llegará tu familia y todo se va a ir. Mi dulce niña de ojos azules», dice en un suspiro, como si se tratase de una canción, aunque en realidad Connie tiene los ojos marrones. Joyce Carol Oates, Where are you going? Where have you been? Persona manipuladora y mentirosa. Mentir, engañar y manipular son talentos naturales para los psicópatas. Dotados de una gran imaginación y centrados en sí mismos, los psicópatas parecen increíblemente ajenos a la posibilidad o incluso a la certeza de ser descubiertos. Cuando se les pilla con una mentira o se les inquiere con la verdad en la mano, casi nunca se avergüenzan o muestran perplejidad. Simplemente cambian de historia o intentan reordenar los hechos de manera que parezcan consistentes con la mentira. El resultado es una larga serie de contradicciones y un cada vez más confuso oyente. La mayor parte de la mentira parece no tener otra motivación que lo que el psicólogo Paul Ekman llama el divertimiento del engaño. Soy una persona muy sensible. No puedo evitar enamorarme de esos niños, decía Genene Jones, condenada por asesinar a 2 pequeños y sospechosa de haber matado a una docena más como mínimo. Esta enfermera de San Antonio administraba drogas muy peligrosas a recién nacidos en una unidad de cuidados intensivos, para después salvarlos y quedar como una heroína en su lugar de trabajos. Su cautivadora presencia, su aire de suprema heroína, con confianza y sus maneras convincentes, junto con su tapadera médica, le permitían ejercer su trabajo, pese a que algunas personas ya sospechaban de su participación en muchas muertes infantiles y otros accidentes. En sus conversaciones con el escritor Peter Elkin Jones se quejaba de que soy el chivo expiatorio porque soy una persona brusca. Mi lengua me ha metido en este lío, solía decir que nene, con una sonrisa en la boca, y mi lengua me sacará de él. Como todos los psicópatas, mostraba una increíble capacidad para manipular la verdad para sus propios intereses. Al final de nuestra conversación, escribió Elkin, Genene me había contado la historia de su vida, la cual difería totalmente de los datos que yo había recogido sobre ella. Chocaba con la realidad, no solo con respecto a su culpabilidad, sino en miles de detalles más pequeños y sin importancia, aunque para su propia imagen eran cruciales. Genene se contradecía no solo con respecto a lo que los demás decían de ella y a su voluminoso expediente, sino también con respecto a hechos
que me contó años antes. Para ella, la línea entre la verdad y la ficción, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, no importaba nada. Peter Elking, The Death Shift. Los psicópatas parecen estar orgullosos de su habilidad para mentir. Cuando se le preguntó a una mujer con su puntuación muy alta en el Psychopathy Checklist si mentía con facilidad, rió y contestó: soy la mejor. Y soy tan buena mintiendo, porque a veces admito algo malo sobre mí misma. Todo el mundo piensa, entonces, que si admito esto o lo otro, el resto debe ser verdad. También decía que algunas veces añado un poco de sal a la historia, un poco de verdad. Si la gente piensa que algo de lo que dices es cierto, normalmente piensan que todo es cierto. Muchos observadores tienen la impresión de que los psicópatas no se dan cuenta de que están mintiendo. Es como si las palabras cobrasen vida propia y el hablante no se da cuenta de que el oyente está al corriente de los hechos. La indiferencia del psicópata a ser descubierto es extraordinaria. Hace que el oyente se plantee su propia capacidad psíquica. Por eso es tan frecuente que el oyente se crea la mentira. En los talleres sobre psicopatía que organizamos para el personal sanitario y forense, solemos mostrar un video en el que un recluso explica su vida. La sorpresa y el asombro están garantizados. El sujeto es un hombre bien parecido, de 24 años de edad, con 1.000.000 de planes para el momento de su salida de la prisión y un suministro de talentos inagotable. En rápida sucesión, expresa convincentemente haber hecho lo siguiente: haber abandonado el hogar a la edad de 8 años, haber empezado a pilotar aviones a los 11 años, con licencia a los 15, haber trabajado como piloto comercial de aviones de 2 motores, con toda la experiencia requerida para ello, haber vivido en 9 países y 4 continentes diferentes, haber dirigido un edificio de apartamentos de alquiler, haber sido el dueño de una empresa constructora, haber dirigido un rancho durante 1 año, haber trabajado como bombero forestal durante 6 meses, haber trabajado 2 años como guardacostas, haber trabajado como capitán de un barco de 24.000 metros de longitud, haber practicado buceo en aguas profundas durante 4 meses. En la actualidad cumple condena por asesinato y se le ha denegado la libertad condicional 4 veces, pero todavía tiene un montón de planes. Meterse en el negocio de la construcción, vender apartamentos multipropiedad, obtener la licencia de piloto comercial, etc. También planea vivir con sus padres, a los que no ha visto en 17 años. Refiriéndose a las pruebas psicológicas que ha pasado, dijo: mi coeficiente intelectual es altísimo. Me han dicho que tengo una inteligencia superior. Por razones obvias le pusimos el mote de El Fanfarrón. Su filosofía: si echa suficiente herda, alguna se quedará pegada. Y parece que funciona, porque incluso observadores sofisticados se quedan convencidos de su sinceridad. Por ejemplo, un entrevistador redactó un informe sobre su personalidad que contenía aseveraciones como: impresionante, sincero y directo, posee buenas habilidades sociales, inteligente y locuaz. Después, el entrevistador se dio cuenta, tras leer su expediente, de que nada de lo que él le había contado era cierto. Huelga decir que su puntuación en el Psychopathy Checklist era muy alta. Con esa labia y facilidad para mentir, no sorprende que los psicópatas tengan tanto éxito a la hora de mentir, defraudar, timar, estafar y manipular a los demás, y que no tengan el más mínimo remordimiento al hacerlo. Lo normal es que no tengan problemas en describirse como artistas del fraude y del timo.
Sus afirmaciones revelan su creencia de que el mundo se divide en los que dan y los que toman, depredadores y víctimas, y que serían muy tontos si no explotasen las debilidades de los demás. Además, pueden ser muy astutos a la hora de descubrir cuáles son esas debilidades para usarlas en su propio beneficio. Me gusta timar a la gente. Ahora mismo te estoy mintiendo, nos dijo uno de nuestros sujetos, un hombre de 45 años que estaba por primera vez en la cárcel por fraude con valores bursátiles. Algunas de sus operaciones son elaboradas, bien planeadas, mientras que otras son bastante sencillas. Engañar a varias mujeres al mismo tiempo o convencer amigos y familiares para que le dejen algún dinero para salir de un trance. Sea lo que sea, siempre es llevado a cabo de una manera fría, segura y descarada. Oh, los 70. Recordaba un activista social entrevistado para este libro. Dirigía una casa de acogida para expresidiarios y pasaba todo el día aconsejándoles, buscándoles empleo y recaudando dinero para mantener el tringlado. Uno de estos tipos era mi mejor amigo. Realmente me gustaba. Era manso y cariñoso como un gatito. Y, de repente, un día desapareció con todo lo que teníamos. Nos vació el local, no solo una vez, sino dos. Máquinas de escribir, muebles, comida, suministro de oficina, todo. Y lo peor es que después logró convencerme de que estaba avergonzado y arrepentido. Ahora no puedo creer que cayese en su trampa, pero lo hice. Un mes más tarde, me robó un cheque, falsificó mi firma y nos limpió la cuenta del banco. Desapareció para siempre y este fue el fin de la aventura. Y así me quedé con un montón de notificaciones que de descubierto del banco. Todavía me da rabia, porque fue un golpe difícil de encajar. Estaba acostumbrado a tratar con un montón de tipos difíciles y pensaba que sabía cómo manejarme esta clase de persona. Nunca me imaginé que fuese tan difícil, tan fácil de timar. Pero allí estaba yo, buscando un trabajo para mí mismo. Esa gran capacidad para timar a un amigo o a un enemigo les es indiferente. Les da a los psicópatas una gran facilidad para perpetrar fraudes, desfalcos y supresión de identidad. Promueven fondos bursátiles falsos y venden propiedades inexistentes. Timos de todo tipo, grandes y pequeños. Uno de nuestros sujetos nos contó que se hallaba paseando por un muelle cuando vio a una pareja mirando los barcos en venta. Se dirigió a ellos y se presentó con toda educación como propietarios de un barco. Les contó una montaña de tonterías, en sus propias palabras, y los invitó a subir para dar una vuelta. Después de una agradable hora a bordo, la pareja le hizo una oferta de compra. Una vez, llegando a un acuerdo, quedó con la pareja en el banco para cobrar el depósito de $1,500 y cerrar el trato. Así fue. Al día siguiente cobró el cheque y desapareció como por encanto. El dinero crece en los árboles, nos dijo en una ocasión. Un psicópata, una mujer con un largo historial de fraudes y pequeños robos. Todo el mundo dice que no, pero es cierto. Yo quiero hacérselo a la gente, pero es tan fácil. En la misma dinámica, los reclusos psicópatas aprenden a usar los servicios del centro penitenciario para obtener algún beneficio o para dar determinada imagen al comité de la concesión de la libertad condicional. Siguen cursos, se apuntan a programas antidroga o para alcohólicos, ingresan en grupos religiosos o casi religiosos y adoptan cualquier moda que pueda contar en su favor, no para rehabilitarse, sino para parecer que lo hacen. No es raro que, por ejemplo, declaren haberse convertido al cristianismo para anotarse un punto de cara al comité que asigna la libertad condicional para aprovecharse de la comunidad creyente en la que se meten. Y ahora que se han aceptado las teorías sobre el ciclo del abuso, muchos psicópatas están prestos a declararse víctimas de abusos sexuales en la infancia, aunque tales hechos son muchas veces muy difíciles de comprobar. Nunca falta gente de buena voluntad que les cree. Consideramos las siguientes cuestiones. ¿Cómo se consigue que la gente haga nuestra voluntad? Ahora añado un elemento. ¿Cómo haces para que hagan algo
que va en contra de su personalidad y de todo lo que se les ha enseñado. Algo peligroso, claramente equivocado, completamente irreflexivo, como subirse a un coche con un extraño, especialmente si una mujer es joven y se halla lejos de casa. Ted Bundy, quizá el asesino en serie más conocido de Estados Unidos, ejecutado en 1989 por una serie de asesinatos de jóvenes mujeres, debía de haber ponderado estas cuestiones desde todo ángulo posible. Debía de haber desplegado todos sus poderes de observación. Seguramente indagó en las profundidades de los problemas y vulnerabilidades de la gente. Tuvo la oportunidad de verlos de cerca como orientador en una línea telefónica de ayuda. No podemos saber qué pasaba por la mente de Ted Bundy cuando empezó a engañar a sus víctimas para meterlas en su coche y conducirlas hasta la escena de sus crímenes. Pero podemos asumir que las suposiciones mencionadas arriba son ciertas si nos fijamos en cómo actuaba. Ted Bundy se compró unas muletas y llegó incluso a enyesarse una pierna. Así, temporalmente impedido, pedía a las jóvenes que le ayudasen a cruzar la calle. Pocas se negaban a ayudar a un hombre con una pierna rota. A Bundy le gustaba variar. A veces enyesaba el brazo y sus víctimas eran paseantes de las calles más concurridas. Otras, con la pierna enyesada, conseguía a sus víctimas en zonas recreativas o lograba que le ayudasen a amarrar su barco en el puerto. Está justo al final de la calle, aunque horrendo se trataba de seguirle, pero como cuenta Ann Rule en su libro The Stranger Beside Me, solía funcionar muy bien. El libro de Rule es un estudio de las habilidades de Bundy para usar su apariencia y encanto a la hora de ganarse la confianza de las mujeres. Rule fue contratada por el departamento de policía para reseñar los asesinatos de un entonces no identificado asesino de mujeres. En una increíble coincidencia telefónica de ayuda, meses antes, Rule y Bundy habían trabajado en el mismo turno en una línea telefónica de ayuda. A medida que crecía el número de víctimas, Rule empezó a sospechar. Sus ideas tenían, no obstante, que superar la imagen que tenía de Bundy, un tipo realmente amable y sexualmente atractivo, tal y como deja claro el autor en su texto. Cuando Rule dejó la policía para convertirse en exitosa autora de libros sobre crímenes, convirtió esta particular coincidencia en una oportunidad para mostrar el poder que tenía Bundy sobre los demás. El resultado, un libro extraño e inquietante acerca de un psicópata estremecedor. En una entrevista de televisión le preguntaron si pensaba que se merecía la muerte y respondió: «Buena pregunta. Creo que la sociedad debe protegerse de mí y de todas las personas como yo.